¿Quieres conocer los mejores suplementos para perder grasa en base a la evidencia científica actual? Soy Xavier Ramírez de la Piscina, profesor de AudioFit, licenciado en bioquímica y dietista, y en este vídeo voy a enseñarte los mejores protocolos que tienes de suplementación para la pérdida de grasa. Antes de hablar de la suplementación enfocada para este fin, vamos a dejar una cosa bien clara. Y es precisamente que ningún suplemento ni ningún fármaco va a hacer el trabajo del déficit energético, del ejercicio físico, del descanso y de un montón de variables que al final vas a tener que hacer antes de consumir cualquier otro suplemento. Esto lo comento porque mucha gente pensará, bueno, me tomo estas pastillas quemagrasas y que hagan el efecto, pero sigo comiendo fatal, no muevo el culo de la silla, etc. Lo siento, pero así no funcionan las cosas. Lo primero de todo, vas a tener que tener una alimentación que te ejerza un déficit energético asociado al ejercicio físico que haces y sobre todo intentar mantener un correcto descanso para tener un correcto control de tu apetito en el día a día y por lo tanto no dejar que tu hambre hedónico o tu hambre emocional pueda mermar los resultados. Por otro lado, voy a decirte que todos estos suplementos de los cuales te voy a hablar a continuación, todos actúan de forma indirecta. ¿Qué quiero decirte con esto? Que como te he comentado previamente, si tú no ejerces al final un déficit energético, da igual que eleves los ácidos grasos en sangre, da igual que aumentes tu metabolismo basal, porque al final lo que te va a hacer que vayas perdiendo grasa es realmente que tu cuerpo cree una demanda para ir utilizando tus reservas energéticas. Si eso no lo creas, da igual que consumas el suplemento que quieras, el fármaco que quieras, que no vas a conseguir absolutamente nada. Dejando esto bien claro, pasamos al apartado de suplementación. El primero de todos, y para mí vamos a decir el mejor que existe, es la cafeína. La cafeína tiene múltiples efectos. De hecho, tienes un vídeo en el canal en el cual hablo de la cafeína, de la teína y de los preentrenos, que te recomiendo que lo veas. La cafeína al final no deja de ser una metilxantina, una molécula procedente del mundo vegetal que se encuentra en múltiples plantas, que tiene ciertos beneficios de cara a la pérdida de grasa. El primero de todos es que, lógicamente, ayuda como un estimulante del sistema nervioso central. Esto se ha visto en algunos estudios, como el que te dejo aquí, en el cual se ve que el gasto energético aumenta simplemente por el propio consumo de la cafeína. Claro está que si aumentas tu gasto energético, pero al final terminas comiendo más, de poco va a servir, ¿vale? Pero sí que es cierto que es un suplemento bastante interesante debido a que solamente por el propio consumo ya tiene un efecto añadido. Por otro lado, es importante también remarcar que la cafeína va a sinergizar el efecto de cualquier otro alcaloide que vayas a meter en tu organismo. Por ejemplo, si consumes efedrina, si consumes sinefrina, si consumes cualquier beta adrenérgico, va a sinergizar el efecto. Esto quiere decir que va a aumentar el efecto. ¿Por qué? Porque actúa como un inhibidor de la fosfodiesterasa. En cuanto a las dosis recomendadas, inicialmente se podría decir que 200 miligramos sería como la dosis mínima, aunque evidencia nueva va diciendo que realmente si no tienes realmente un consumo regular de cafeína, incluso con dosis inferiores a 200 miligramos ya puedes notar ciertos efectos beneficiosos. No obstante, aquí va a haber algo que va a marcar la diferencia y va a ser tu tolerancia. Esta tolerancia puede venir por dos vías principalmente. La vía número uno, que es la vía innata, o sea, tu genética, va a haber distintos polimorfismos genéticos que van a hacer que tengas una mayor o peor adaptación a la cafeína y por lo tanto poder crear una mayor o menor tolerancia a lo largo del tiempo. Y luego por otro lado la propia tolerancia que tu cuerpo puede crear de forma ambiental. O sea, tú al final si consumes cafeína de forma regular, lógicamente al final lo que tú antes consumías de cafeína te va a dejar de hacer efecto. Esto es importante sobre todo para generar un protocolo adaptado a ti. Un protocolo que hay dos opciones. Una, o ciclarlo o hacer una subida lineal en el tiempo. Yo personalmente soy más de la segunda opinión, pero claro, lógicamente también dependerá qué tipo de consumo vas a hacer de cafeína a lo largo del tiempo. Si vas a estar definiendo un año, pues lógicamente no puedes estar subiendo la dosis de cafeína durante un año. Así que en ese sentido, pues te recomendaría ir haciendo picos lineales hacia arriba, hacer una descarga, pico lineal hacia arriba, hacer una descarga, etc. Por otro lado, tenemos otro suplemento que me parece muy interesante de cara a la pérdida de grasa, que es el té verde. El té verde concretamente con una estandarización relativamente alta de la molécula EGCG, que son las siglas de epicallocatequina galato. Esta molécula tiene, vamos a decir, unas características a nivel fisiológico bastante interesantes. Nosotros cuando consumimos, por ejemplo, cafeína o hacemos ejercicio físico, aumentamos una serie de hormonas llamadas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. en nuestro organismo. Lógicamente, estas
catecolaminas no pueden permanecer altas todo el rato, porque por lo tanto ni siquiera descansaríamos, ¿no? Por lo tanto, hay enzimas que se encargan de quitar del medio de nuestro organismo, quitar estas catequinas que en un momento dado se han elevado. Esta enzima, una de ellas, ¿vale?, es la COMT, la catecol o metiltransferasa. Bueno, pues curiosamente este GCG lo que hace es inhibir esta enzima. Por lo tanto, si por un lado metemos la cafeína, que tiene un efecto a nivel estimulante, precisamente porque eleva ciertas catecolaminas, y por otro lado metemos un inhibidor de la enzima que se encarga de degradar estas catecolaminas, tenemos un efecto sinérgico bastante interesante de cara a la pérdida de grasa. En cuanto a la dosis a tomar de GCG, yo recomiendo en torno a 400-500 miligramos en el día. Se pueden repartir en el día, no hay ningún inconveniente, aunque al final esto es como todo, dependiendo cuándo vayas a hacer el consumo de cafeína, pues a lo mejor yo te recomendaría que justamente consumieras este GCG lo más cercano al consumo más fuerte de cafeína dentro del día. Otro suplemento interesante que ha cogido bastante auge en el último año es la sinefrina. Este suplemento en realidad lleva entre nosotros, pues llevará como unos 15 años aproximadamente. Yo creo que el primer paper lo leí en el 2008 aproximadamente. Tiene, vamos a decir, unas características a nivel estructurales, ¿vale?, de la molécula muy similares al fármaco de la efedrina. Sin embargo, a nivel fisiológico no tiene mucho que ver. Vamos a hablar un poquito de ambas moléculas un poco al unísono para que veamos un poco las diferencias entre ellas. Lo primero, el perfil de seguridad. El perfil de seguridad que tiene la sinefrina es auténticamente increíble. O sea, a nivel de seguridad como tal no va a ejercer prácticamente efectos secundarios, a diferencia de la efedrina, que por desgracia pues sí los tiene, sobre todo a nivel cardiovascular. Por otro lado, dentro de la sinefrina hay que tener en cuenta sobre todo las mezclas racémicas que pueden venderte. Mi recomendación es que busques un extracto de Citrus auratum, que es una de las plantas que mayor cantidad de sinefrina tienen de forma natural. ¿Por qué? Porque el Citrus auratum contiene P-sinefrina, que es, vamos a decir, la molécula más interesante de cara a la pérdida de grasa y sobre todo evitar efectos secundarios, y sobre todo también porque viene asociada a otras moléculas que parece ser que la propia matriz de este suplemento, del Citrus auratum, de esta planta, tiene mejores beneficios, vamos a decir, que consumir la P-sinefrina de forma aislada, ya que normalmente la P-sinefrina, cuando se consume de forma aislada, viene con mezclas racémicas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que puede haber más moléculas aparte de la P-sinefrina como tal que nos interesa del enantiómero en concreto, ¿vale? Es un poco químico esto, pero bueno, es simplemente que al final os vayáis más a por el extracto de Citrus auratum que no tanto a por la P-sinefrina clorhidrato, ¿vale?, que también la venden, pero yo no la recomiendo, la verdad. ¿Qué tiene de interesante la sinefrina? La sinefrina tiene algo muy interesante y es sobre todo la gran afinidad que tiene por los receptores beta 3. Estos receptores beta 3 se encuentran principalmente en el tejido adiposo blanco y por lo tanto son una llave de entrada a realmente abrir las puertas a que salga el material de estos adipocitos al riego sanguíneo y por lo tanto aumenten los niveles de ácidos grasos en sangre. Esto desde el punto de vista teórico está muy bien, ¿vale? Y sin embargo la efedrina pues no tiene precisamente este efecto en los receptores beta 3, sino que tiene más adherencia por receptores beta 2 o receptores incluso alfa, que son los que producen, vamos a decir, efectos cardiovasculares bastante marcados como aumento de la frecuencia cardíaca. Pero sin embargo, algo que yo sí que quiero remarcar y que me parece fundamental es sobre todo que porque una molécula tenga un marco teórico muy potente a nivel de la fisiología en el sentido de la pérdida de grasa, no significa que al final vaya a ser lo más idóneo para el 100% de la población. Me explico. La efedrina puede tener muchos efectos secundarios, pero tiene un efecto anorexigénico increíblemente grande. ¿Qué quiero decirte con esto? Que te corta el hambre como cualquier droga recreativa. Lógicamente, lo que no metes por la boca no lo utilizas como forma de energía, ni lo acumulas en forma de grasa. Por lo tanto, al final muchas veces yo algo que siempre critico, entre comillas, de la suplementación deportiva es que intentamos buscar esa parte de la fisiología y nos olvidamos de la fisiología básica, que es al final que si no comes, no engordas, ¿vale? Entonces, cuando estás en un déficit energético, normalmente la gente, sobre todo personas que suelen pasar bastante hambre, suelen beneficiarse mucho de algunos suplementos o fármacos, lógicamente que ejercen un efecto anorexigénico, o sea, de supresión del apetito. Y en ese caso la efedrina tiene un efecto muy marcado en comparación a la sinefrina, que parece ser que también lo tiene, pero yo sinceramente lo pongo muy en duda de forma empírica. En cuanto a las dosis recomendadas, personalmente y en base un poquito a la bibliografía que hay, creo que se quedan un poco cortas según las habladurías populares, porque la gente normalmente suele hablar en torno a 40-60 miligramos diarios. Yo soy más de la mentalidad de que en este caso justamente este producto, que tiene un perfil de seguridad bastante alto, dosis de 2-3 miligramos realmente es por kilogramo de peso corporal, perdón, es lo que más evidencia científica parece ser que tiene según algunos estudios. Por lo tanto, mi recomendación, comienza con una dosis baja y vete aumentándola hasta llegar a estos 2
3 miligramos por kilogramo de peso corporal diarios. Puedes dividir la dosis, no va a tener, vamos a decir, un efecto en el descanso, de interrupción en el descanso, etcétera, como pueden tener otros estimulantes. Por lo tanto, en ese sentido, estate tranquilo porque puedes consumirlo incluso al final del día. Otro suplemento que también me parece interesante, aunque no tenga, vamos a decir, un perfil muy marcado lo que es a nivel de pérdida de grasa, pero que desde el punto de vista fisiológico pues puede ser interesante, es el aminoácido L-tirosina. Comento este aminoácido principalmente porque, asociado a patologías de deterioro cognitivo, sobre todo donde hay una baja producción de catecolaminas, de noradrenalina, de dopamina, etcétera, a nivel cerebral, sí que se ha visto que el consumo de tirosina en torno a 2 gramos diarios, ¿vale? De forma aguda, parece ser que elevan los niveles de catecolaminas en el cerebro. Elevar los niveles de catecolaminas en el cerebro puede ejercer un efecto de forma indirecta estimulante, lo cual al final, pues bueno, podría beneficiar en parte a esta pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque al final estés más activo en el día, tengas más gasto energético, etcétera. Pero como digo, no es un suplemento que sea 100% específico para la pérdida de grasa, sino que esto es algo más especulativo, por decirlo de algún modo, pero que desde el punto de vista de la fisiología pues tiene bastante sentido el incorporarlo si lógicamente quieres como incluir todo el combo de golpe. Y hasta aquí los suplementos con mayor evidencia científica. Hay algunos otros que podría ser interesante comentar algunas cosillas. Por ejemplo, la carnitina, que siempre se la ha puesto como el top 1, ¿no? En el sentido de la pérdida de grasa, realmente es un suplemento que no tiene mucha evidencia, a no ser que se haga un consumo con un protocolo muy específico, elevando la insulina, etcétera, o se consuma vía inyectable. Por otro lado, otro suplemento también que podría ser interesante, pero para momentos muy específicos y que tiene muchos efectos secundarios, es la yohimbina, pero bueno, ya hablaré de ello si queréis en algún vídeo. Y en definitiva, pues estos son un poco los suplementos que yo realmente veo más interesantes de cara a la pérdida de grasa si quieres meter un combo enfocado a ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres prepararte para ser dietista o entrenador personal de una forma 100% legal con AudioFit, tienen los enlaces en la descripción de este vídeo. Y sin más preámbulo, me despido, muchas gracias a todos y si tenéis cualquier duda, dejármela en comentarios. Un saludo.